Ya vimos entonces que en la civilización griega, para entrar ya a los temas estrictamente políticos, había muy diversas formas de gobierno y muy diversas ideologías. Existían gobiernos autoritarios, un autócrata, un tirano. De hecho, la palabra tirano viene de Grecia, que era el que tenía la tiara, pero también era el que gobernaba en forma única, dictatorial, sin ningún límite, sin ningún freno a su poder. Entonces hubo gobiernos como el de Dionisio de Siracusa, que eran gobiernos tiránicos. Había gobiernos aristocráticos, como el caso de Esparta, y gobiernos democráticos, como en el caso de Atenas. Pero además de haber distintos tipos de gobierno, también había ya en ese momento distintas ideologías. Hoy estamos ya en la época en la que se discute entre socialismos y formas liberales, capitalistas o como queramos decirles, que se enfrentan. Y curiosamente, la primera vez que podemos encontrar estas diferencias es precisamente entre la antigua Grecia, porque por un lado vamos a encontrar a Esparta, que podemos considerar un primer gran gobierno socialista, por cierto, muy exitoso, muy pragmático. De hecho, finalmente entre las guerras entre Esparta y Atenas, quien gobernó, quien ganó fue Esparta. O sea, este gobierno socialista fue muy efectivo, pero curiosamente trasciende más en la historia una ciudad de comerciantes, una ciudad que podríamos llamar procapitalistas, donde el comercio es la base del desarrollo y con eso pues van a lograr reunir a grandes pensadores y los más importantes pensadores griegos que conocemos son precisamente de la liberal, de la, llamémosle inicialmente procapitalista, aunque todavía desde luego estamos hablando de la época antigua, Atenas. Vamos a empezar por ver lo que sucede en Esparta. Bueno, empecemos por ubicar a Esparta. Esparta está en una zona en donde hay una magnífica agricultura, está en la parte del Peloponeso, en donde hay un valle muy fértil, rodeado de montañas, entonces el monte Taitero, pasa un río que es el Eurotas, y es un valle muy fértil, muy adecuado para los granos, para la alimentación. Entonces es una población en la que la base de la economía era la agricultura. Pero desde luego había diferencias de clases. Había los ciudadanos espartanos, que eran los hombres libres. Había los periecos, que no eran esclavos, pero tampoco eran ciudadanos espartanos. Y había pues quienes realmente trabajaban la tierra y que eran considerados cosas y no personas, que eran los esclavos que fundamentalmente se obtenían de las guerras. Entonces, Esparta se ha dicho que no tenía un ejército, que Esparta era un ejército. Todos los ciudadanos espartanos varones eran parte del ejército. Entonces, la vida en Esparta pues era una vida dura, rígida. Desde que un niño adquiría pues conciencia, digamos 6 años, 7, se le separaba de la familia, se le llevaba a un centro escolar, pero no tanto de educación científica o artística, sino de instrucción fundamentalmente física y militar. Los espartanos, como vamos a ver, eran fundamentalmente los grandes guerreros, fueron la potencia guerrera de la antigüedad. Y estos espartanos tenían una disciplina, un orden, porque se les exigía eso desde que eran formados. Tenían que valerse por sí mismos sus alimentos,
si se les cachaba robando, se les mataba. Podían incluso matar a esclavos, pero tenían que hacerlo bien. O sea, era una vida muy difícil. Por ejemplo, desde que un niño nacía, veían si tenía un defecto físico, y si lo tenía, pues lo desechaban, lo mataban. O sea, en esta época se pelean por el aborto. En aquella época en Esparta había infanticidio. O sea, un niño que no era bueno para ser soldado o para tener hijos soldados, pues ¿no?, se desechaba. Y es más, para comprobar si por dentro estaban bien, la primera noche después de nacer pasaban la intemperie, aún siendo invierno, y se morían eso porque no eran débiles. Si sobrevivían es que eran fuertes. Se les formaba y era un grupo militar. Vivían en común los soldados. Durante mucho tiempo tenían que vivir los soldados, puros hombres, en una situación difícil, pero después se les obligaba a casarse porque necesitaban tener más soldados, más hijos, y de esta manera, bueno, pues aseguraban que hubiese una población guerrera. Bueno, en algún momento, pues empezó a darse una desigualdad social entre los espartanos. Había espartanos que tenían mucho y espartanos que no tenían nada de tierra ni de esclavos. Entonces aparece un personaje, un gobernante muy discutible entre los historiadores, de nombre Licurgo. Fue el gran legislador que se calcula que vivió por el siglo XI o XII antes de Cristo, y que estableció pues una cosa que se llamó la Constitución de Esparta, o la Constitución espartana. ¿Cuál es la base de esta Constitución espartana? Lo primero que estableció fue un régimen socialista comunista, en el sentido de repartir toda la tierra igualitariamente entre todos los ciudadanos espartanos. Todos sin igual tuvieron la misma tierra. Dice los historiadores, Plutarco, que llegó y convenció a los terratenientes de que le entregaran la tierra al Estado. El Estado se hizo propietario de toda la tierra y la repartió igualitariamente entre todos. Claro, evidentemente, pues esto no ha de haber sido que voluntariamente los terratenientes lo cedieran. Seguramente llegó el ejército, o entregas tu tierra o te mueres. Pues entregaron la tierra, ¿no? Finalmente, decía Licurgo que le daba mucho gusto ver que todos los ciudadanos iguales en riqueza, pues vivían en unidad, vivían sanamente y muy productivamente. La vida era en común, comidas en común, hasta la música solamente se podía cantar coros. Y esta fue la primera reforma, que fue la gran reforma agraria de Licurgo. Esta es la reforma, digamos, de lo que se llama socialismo. Hay quienes dicen que en realidad es un socialismo en solamente la clase de los ciudadanos, porque no participaron de esto, desde luego, ni los que no eran ciudadanos, los pericos, y obviamente los esclavos, eran parte de la propiedad. Con la tierra, a cada ciudadano espartano se le dio tantos metros cuadrados de tierra con tanto número de esclavos para que la trabajaran. O sea, era una especie de comunismo, socialismo, pero solamente de la élite de los ciudadanos. Con esto lograron un gran desarrollo militar. La segunda reforma, que es interesante, es la reforma política. Con Licurgo se establece lo que ahora es algo muy común, que es la división de poderes. Para evitar que el poder se concentrara en solo una mano, en una sola persona, establecen en primer lugar la diarquía. ¿Esto qué significa? Que en lugar de que haya un solo rey, había dos reyes. Incluso pues uno se iba a la guerra, otro se quedaba. Hubo reyes célebres. El más conocido de los reyes espartanos es Leónidas, aquel que
cuando había un convenio con Atenas para defenderse mutuamente en caso de agresión, cuando llegan los persas, Atarjerjes le dice, oye, Leónidas, el pleito no es contigo, es con los atenienses. Y Leónidas le dice, no, nosotros nos sometimos a la ley y nuestra ley hizo un tratado, un acuerdo con Atenas de mutua defensa. Por lo tanto, yo no voy a dejarlo, porque así como a ti te obedecen tus soldados, nosotros los espartanos tenemos la obediencia a la ley. Entonces, esa era la dimensión de, por eso en el paso de Termópilas, donde murieron 300, y gracias a eso detuvieron el avance de los persas, hay un letrero que dice, aquí es lugar donde murieron 300 espartanos, incluyendo a Leónidas, por la defensa de la ley. Bueno, la tercera reforma, bueno, entonces se establecía entonces los reyes, luego una especie de grupo que eran los éforos, que eran los intelectuales, una especie de gabinete, pero de ministros, y finalmente existían asambleas, y de esa manera pues había una división de poderes entre estos tres niveles de gobierno. La otra reforma fue que para evitar que hubiera ricos, precisamente lo que no quería es que hubiera ricos, la tierra ya era igual, nadie podía tener más que la misma cantidad de tierra a los demás. Para evitar que él se volviera rico atesorando monedas, la reforma de Licurgo consistió en que en vez de acuñarse monedas de oro o plata, se acuñaron monedas de metales corrientes, de cobre, de hierro, de cosas así, para de esta manera, pues que nadie las pudiera acumular, y si las acumulaba, por tener que ser muchas, se iban a notar, y esto pues era condenado incluso con la muerte a quien atesorara riqueza en un sistema que algunos consideran de tipo socialista, en el que no se quería que hubiese desigualdades entre los ciudadanos espartanos. Bueno, eso en cuanto a Esparta. Vayamos a Atenas. Bueno, Atenas, al revés de Esparta, que tiene un territorio adecuado para producir alimentos, que era autosuficiente en materia alimenticia, Atenas se encuentra en una zona que no es buena para los cereales, para los alimentos, pero que sí es muy buena para dos productos. Uno que es la vid, o sea, la uva, y otro que es lo que aquí en México llamamos aceitunas, o sea, las olivas. Estos dos productos son las materias primas para dos productos que desde la antigüedad y hasta nuestros días son productos maravillosos. No hay cosa más sabrosa, más buena que un buen vino. Y pues lógicamente de la vid se producía el vino, con la ventaja de que el vino se guardaba en toneles y no se echaba a perder. Al contrario, con el tiempo de añejamiento, el vino podría mejorar, estando en barricas. Lo mismo sucede con la oliva. La oliva servía para hacer el aceite de oliva, que era un producto no solamente como ahora para las ensaladitas, no, era un producto que además era el combustible de la época. Las lámparas quemaban aceite de oliva, que olía muy bonito, por cierto. Entonces, estos productos, también ustedes en su casa tienen aceite de oliva, lo pueden tener en la despensa y no en el refrigerador, y no se echa a perder. Entonces, estos dos productos, por su naturaleza, en esa época no había refrigeración, que no había esas cosas, eran muy buenos para el comercio. O sea, los atenienses se dedicaron a la exportación de vino y de aceite de oliva. Y para hacerlo, pues, desarrollaron la navegación. Entonces, mientras que, por ejemplo, a nivel militar, Esparta tenía una gran infantería, Atenas tenía una gran flota. O sea, Atenas se dedicó al comercio de estos dos productos, se dedicó a la venta, claro, con lo que compraba y vendía, pues empezó a
florecer, a tener un desarrollo, y había quienes ganaban mucho, quienes no, y esto pues también estableció desigualdades sociales, sobre todo porque en el comercio pues a veces hay problemas, sobre todo en esa época de la navegación, se hundían los barcos, se perdían, entonces gentes que estaban muy endeudadas. Había otro problema, que era la isla de Salamina. Esta isla estaba prácticamente enfrente, si ven el mapa, de el puerto de Atenas, que es el Pireo, que ahora ya es parte conurbada de la ciudad de Atenas. Bueno, entonces, quien controla la isla de Salamina, controla la entrada y salida de los barcos atenienses, que eran la base de la economía ateniense. Entonces, hubo un conflicto, para no variar, entre Esparta y Atenas, por esta isla, la isla de Salamina. Los atenienses decían que era de Atenas, los espartanos que era de los antiguos espartanos, y por lo tanto les correspondía. Y si los espartanos estaban ahí, pues iban a controlar la entrada y salida de barcos de carácter tanto militar como de carácter comercial a Atenas. Ahí aparece entonces un personaje fundamental, que es Solón, uno de los grandes sabios, escritor, reformador, político. Él precisamente resuelve el problema de Salamina. Dentro de los militares que eran, ya aparecían sistemas jurídicos, ya tenían formas pacíficas de resolver controversias. Entonces, van a un tribunal internacional, y en ese tribunal internacional, pues una liga se resuelve a favor de Atenas. El abogado que defendió Atenas fue Solón, y lo demostró con base a varias pruebas, incluso citas de Homero, pero fundamentalmente demostrando cómo estaban enterrados los muertos más antiguos. Estaban a la usanza de los atenienses y no de los espartanos. Los espartanos civilizadamente aceptaron el fallo del juez, y con esto pues hubo paz política con Esparta. Entonces, con esto Solón gana el ser el gobernante, le toca gobernar, ya solucionar el problema internacional con el problema interno, o sea, donde había una gran desigualdad. Para esto también en Atenas había diferencias sociales, estaban, digamos, los ricos, los más poderosos, que eran los eupátridas, había zonas, por ejemplo, había la zona de la costa, que estaban los navegantes, los dueños de las navieras, había los que estaban en la parte de los viñedos, los dueños de los viñedos y los dueños de los olivos, y finalmente la montaña, que era pues donde estaban los que no eran ni comerciantes ni propietarios de viñedos y de... Entonces, lógicamente, empezó a haber una desigualdad, y muchos incluso de las clases más altas se endeudaron porque perdieron sus negocios. Y ahí el problema era que si alguien se endeudaba y no tenía para pagar, tenía que pagar consigo mismo, o sea, se convertía en esclavo. Entonces, esto provocó que hubiese un conflicto de deudores que querían que en Atenas se instaurara un sistema, llamémosle comunista socialista, al estilo Esparta, que el Estado se apropiara de todos los viñedos y de todo el comercio y lo repartiera equitativamente entre todos los ciudadanos atenienses. Desde luego, pues él no aceptaba eso. Entonces, por el contrario, los ricos querían, ¿sabes qué? Obliga a los que nos deben a que nos paguen, ni modo, quedaron en pagarnos, y si no tienen, se tienen que convertir en esclavos, pues ni modo. Claro, muchos iban a huir, iba a haber un gran problema social. Entonces llegó a una reforma, es la diferencia. Mientras que lo de Licurgo fue una revolución, un cambio de régimen, de establecer una igualdad forzada por el Estado, en que todos los
tenían la misma propiedad. Aquí lo que hizo fue una reforma, pues si quieren, como la que hizo México con la época de Fobaproa de Zedillo, que también era un problema de deudores de la banca. Entonces, la solución es la misma. O sea, Zedillo se la copió a Solón. Dijo, bueno, los acreedores, los ricos, quieren que se les pague y los deudores no tienen para pagar. ¿Cómo solucionamos esto? A través de una intervención del Estado. El Estado asume las deudas, o sea, lo que eran deudas privadas se convirtieron en deudas públicas. Esto benefició a las empresas privadas acreedoras. Entonces, ¿saben qué? El Estado les va a pagar. No se preocupen, no van a perder su dinero. El Estado les va a pagar. Y a ustedes, deudores, ya no se preocupen, ya no le deben nada a los acreedores. Sigan trabajando sin angustia, no se van a convertir en esclavos, porque el Estado asumió sus deudas. Claro, ¿de dónde saca hasta nuestros días y en esa época el Estado dinero? Obviamente de los impuestos. Entonces esta reforma de Solón vino acompañada de una reforma fiscal, en la que obviamente se le cobraba más impuestos a los que más tenían. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Que finalmente Solón inteligentemente logró una paz tranquila, porque por un lado los acreedores recibían su dinero, pero por otro lado los acreedores, al pagar impuestos, pues prácticamente estaban pagándose a sí mismos. De una manera, o sea, les estaba sacando el dinero, les estaba dando dinero en una bolsa y se lo estaba sacando en otra. Pero vamos, la solución fue pragmática. Es igual que Fobaproa, o sea, finalmente los bancos pudieron cobrar sus deudas, los deudores no. Claro, el problema está que se eternizó la deuda hasta la fecha. En México seguimos pagando eso y pues hubo ciertas molestias con la reforma fiscal porque tenía que pagar más impuestos. Entonces lo que hizo Solón para suavizar y que los ricos dijeran, bueno, esto va a venir acompañado de privilegios. Entonces los puestos públicos solamente van a ser para los que pagan más impuestos. Los que no tienen para pagar impuestos, pues no van a pagar impuestos, pero no van a poder ser parte de los puestos públicos, que además los puestos públicos no se pagaba por ellos, sino eran puestos honorarios. Entonces, a cambio del honor de ser gobernantes, de participar en el gobierno, pues de esta manera, pues aceptaban pagar. O sea, esto logró una situación en la que se logró una paz, y esa paz logró una estabilidad que permitió el gran desarrollo económico, en primer lugar, cultural, ese desarrollo económico se logra traer a los grandes sabios, y desde luego político en Atenas. El problema de Atenas fue que después de estar mucho tiempo gobernando Solón con sabiduría, pues se fue, llegó un personaje llamado Pisístrato, pero antes de entrar a Pisístrato vamos a hablar de que Solón también fue un gran pensador. Entre otras cosas, Solón habló en defensa de las leyes, que son semejantes, que detienen la ley ligera, pero son desechadas por el fuerte y poderoso. Pero particularmente hay estos textos que son tomados directamente de las obras de Solón, que hablan un poco de la idea de la igualdad, pero sobre todo de la idea de apegarse a la ley. La igualdad no engendra discordias y acomoda a ricos y pobres, esperando unos una igualdad que consciente y consiste en dignidad y virtud, y los otros una igualdad de número y medida. Esta es la advertencia que mi corazón me persuade dirigir a los hombres de Atenas. Las malas leyes traen males innumerables sobre una ciudad, pero las buenas leyes distribuyen todas las cosas en buen orden y en su propio lugar, y al mismo tiempo evitan lo que no es justo. Ellas tornan en suave los ásperos sitios, dominan el egoísmo,
borran la insolencia y destruyen la floración de la criminalidad. Ellas enderezan las torcidas costumbres, reprimen las acciones arrogantes y terminan con los actos de rebeldía. Ellas dan fin a la cólera que procede de la lucha atroz, y bajo su influencia todas las cosas resultan rectas y prudentemente ordenadas entre los hombres. Sí. Entonces Solón logró una estabilidad, Solón logró una paz y Solón fue un gran gobernante. Dice, y tal vez esa sea la frase que para mí más es la importante en el pensamiento de Solón, es la que viene aquí al final: la sociedad bien ordenada, cuando los ciudadanos obedecen a los magistrados, o sea, a los servidores públicos, y los magistrados obedecen a las leyes. Esa es la base de todo un sistema jurídico, político, adecuado, como el que se logró con Solón. Pero, desde luego, Solón en un momento se fue a viajar, dejó, y un primo de él, de nombre Pisístrato, pues quiso y logró dar un golpe de estado, quiso decir que la propia Atenea había dicho que él debería ser el gobernante, dijo que lo habían atacado, que estaba guaruras, o sea, una protección. En esa época no había ejército para defender a la ciudad, pero no había protección a funcionarios públicos. Aquí se le logra, y con esos policías pues logra apoderarse del poder y se convierte en un dictador. Esto hay que decirlo, hay dictadores que son malos desde el punto de vista económico y social, pero hay dictadores que son positivos en el sentido económico, no en el sentido político, no en el sentido jurídico, pero sí en el sentido de que son gobiernos eficientes. Pisístrato lo fue, logró que siguiera el progreso económico, que los comerciantes ganaran mucho dinero, que los dueños de los viñedos, que los dueños de los olivares, que los que trabajaban tuviesen buenos salarios. Entonces era una situación en la que la mayoría de los ciudadanos estaban bien. O sea, no se opusieron a el dictador, o sea, al gobierno unipersonal en el que solamente él mandaba, él decidía. El problema es a la muerte de Pisístrato. Tiene dos hijos, Hiparco e Hipías. Uno sí le da por la política, a Hiparco, pero el otro no, el otro le da por el arte, le da por las costumbres fáciles. Entonces, en un momento, se enamora de un joven, y este joven, pues desde luego, es el amante más. Hay que recordar que en la antigua Grecia la práctica de la homosexualidad no era mal vista. Entonces habla del amor griego y es el amor homosexual. Entonces, la situación es de que pues se da un enfrentamiento por un joven entre Hiparco y Aristogitón, que es uno de los líderes de los comerciantes, por el amor de un joven que se llama Harmodio, y esto provoca que, sin decir que este es el motivo, hay una relevancia con este pleito de homosexuales que tiene que ver con la política. Pues tiene que ver mucho. De repente dice, oye, ¿por qué hablas de temas sexuales en una clase de temas políticos? Porque esos temas sexuales tienen que ver con la política. El origen de la institución más importante políticamente de la antigua Grecia es un pleito de homosexuales. O sea, un pleito entre el que era uno de los dos reyes con uno de, digamos, de los líderes empresariales, pues, para entenderlo actualmente, por el amor de un joven muy bello. El resultado es que se rebelan, matan a uno de los reyes, el otro huye, queda un vacío de poder, y esto permite que se establezca en la antigua Grecia la democracia, un gobierno que ahora todavía aceptamos que es el menos malo que hay, un gobierno en el cual todos los ciudadanos votan y eligen a quien debe gobernar.
Esta democracia era una democracia directa. En la plaza se ponían unos jarrones, cada ciudadano tomaba una piedra, ponía en el jarrón que tenía el nombre del candidato y al final rompían los jarrones. El que tuviera más piedras dentro pues era el que ganaba. Existía la posibilidad de que cuando algún gobernante estaba mal, estaba la gente de acuerdo, ponían yo no quiero que gobierne un tal AMLO, y la gente empezaba a poner nombres. Si llegaba a más del 50% del padrón electoral, o sea, de los ciudadanos atenienses, tenía que irse. No solamente una revocación de mandato, sino era el ostracismo, o sea, se va, ya ni habla, ya ni participa, se encierra como oso. Este gobierno de la democracia, que se considera como un gran modelo, desde luego tenía sus limitantes. Uno, solamente podían votar hombres y solamente podían votar ciudadanos. O sea, ni los extranjeros y mucho menos quienes no eran considerados ni siquiera como seres humanos, los esclavos, podían votar. Pero aún con esas limitantes, fue un modelo muy interesante que ha servido hasta nuestros días para ponerlo como el gran paradigma de lo que es un adecuado gobierno. Entonces, esto implica el surgimiento de la democracia. Vienen varios reyes hasta que llegamos al más importante de los gobernantes atenienses, que es tan importante que le da su nombre al siglo, que es Pericles. Pericles es el gran gobernante que va a estar, no se llama el siglo de Pericles, está 40 y tantos años en el poder, es reelecto cada vez. En su época es la época de mayor esplendor. Todo lo que recordamos y vemos de Partenón, las ruinas griegas más famosas, son de la época de Pericles. Él hizo un sistema de paz, logró tranquilidad, logró progreso, logró bienestar, un gran desarrollo económico, que llegaran a Atenas grandes intelectuales, tales de Mileto, Anaxágoras, Anaximandro. En su época florecieron los grandes pensadores, los que vamos a hablar después, Sócrates, Platón, etc. Pericles, el único problema que tuvo es que sucumbió a la más humanas de las cosas, que es la mujer. Sucumbió una mujer, y el problema, uno, es que era casado, y dos, que la mujer era extranjera. Esta mujer, de nombre Aspasia, pues era una etara o etaria. Para esto pues hay que ubicarnos que el oficio más antiguo del mundo pues ya existía en la antigua Grecia. El nivel más bajo eran las pornai, que eran las prostitutas que estaban en el puerto. Pues imagínense los hombres que iban a la mar, porque solamente en los barcos iban hombres, o a pelear, llegaban después de muchos años, con todo que se practicaba la homosexualidad, pues llegaban ansiosos de tener una mujer. Pues a la primera que llegaban la veían con poca ropa, también la palabra pornografía, y pues tenían sexo. Entonces era así, a lo que te toque chencha, tenían sexo, y pues era la prostitución, pues muy al estilo de lo que es actualmente. O sea, simplemente pues eran mujeres que estaban sujetas a una regulación, etc. Luego, el segundo nivel, mucho más alto, ya eran lo que ahora podemos llamar damas de compañía. Eran las aleútridas, que eran, aleu es flauta, o sea, tocaban muy bien la flauta, no se vayan por lo del albur. O también esa flauta tocaban, pero la flauta, me refiero a la flauta instrumento. Bueno, estas aleútridas eran gentes que acompañaban, que bailaban, que eran la compañía para pasar una noche festiva con... Y finalmente existían las etaras o etairas,
la palabra. Estos eran mujeres que eran intelectuales, que eran mujeres de muy alto nivel, que eran mujeres que tenían una posibilidad de desarrollo social muy alto. En sus casas llegaban los grandes intelectuales. Hubo etaras o etairas muy célebres y que tienen que ver mucho con el derecho, por ejemplo. Una de las más célebres fue Friné. Friné era una taira famosísima que según muchos pues fue la que inventó lo que